El acta de la sesión centésimo 114 se da por aprobada y el acta de la sesión 115 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado de la comisión dará lectura a la cuenta en forma telemática. Don Ignacio. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo del gabinete de la ministra de Agricultura por el cual agradece la invitación para participar en la sesión de hoy, sin embargo, debido a reuniones agendadas con antelación, le será imposible participar. Un oficio del Ministerio de Agricultura mediante el cual informa que en la Comisión Nacional de Riego no ha habido reasignaciones de recursos motivadas por la crisis del COVID-19. Carta del Sindicato Nacional Prodesal PDI, por el cual solicita a la Comisión fiscalizar en los términos que expone al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario debido a que se habrían detectado desigualdades en la aplicación de la ley número 19.728 de 2001 por parte de ese servicio en todas las regiones del país, especialmente en la acreditación de documentos de respaldo que se aceptan en las distintas áreas de INDAP, para dar cumplimiento al artículo 59 de esta ley y realizar el traspaso de recursos a terceros para el pago de remuneraciones del personal a honorarios que ejecutan los programas Prodesal, PDI y PADIS. Y finalmente, carta de representantes de organizaciones territoriales, funcionales, gremiales y medioambientales de la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble y de Chile, por medio de la cual solicitan a la Comisión investigar el eventual traspaso de terrenos fiscales del Ministerio de Agricultura a Fedefruta para una granja china intensiva, prometidos a pequeños productores para proyectos agroecológicos. No hay más documentos en la cuenta, señor presidente. Gracias, señor abogado. Perdón, ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputada Jenny. Sí, había pedido un oficio que se había comprometido el asesor del ministro, no sé si llegó ahora. Ignacio. Llegó. Ignacio, ¿no lo agregaste a la cuenta? Sí, él es el que leí al principio. Sí, está. El que señala que un oficio del Ministerio de Agricultura, mediante el cual informa que en la Comisión Nacional de Riego no ha habido reasignaciones de recursos motivadas por la crisis del COVID-19. Es básicamente una plana. Se lo mando de inmediato, diputada. Diputado Frank Sauerbaum, tiene la palabra. Presidente, nosotros todos hemos recibido, ¿cierto?, una carta de parte de una agrupación, de varias agrupaciones, ¿cierto?, de la comuna de San Nicolás, pero también de varias organizaciones de Ñuble, justamente haciendo consulta respecto de este terreno, la comuna de San Nicolás, que se le ha entregado a Fedefruta, ¿cierto?, que son 60 hectáreas para hacer una granja china, no sé, tiene esa denominación que es agricultura intensiva, ¿cierto?, para poder exportar a ese país. Y nosotros le hicimos una invitación al ministro de Agricultura para venir a la comisión hace ya varias semanas. El ministro dejó el cargo y no ha podido, ¿cierto?, ser respondida a las consultas que nosotros queremos hacerles, porque no hay información más que la que ha salido en la prensa, y por lo tanto eso ha provocado también mucha preocupación entre los pequeños productores de una zona que por lo demás se define como agroecológica. También quisiera destacar que respecto a este mismo tema, presidente, que es el día domingo, tuve yo una reunión con dirigentes de la Junta de Vecinos Bajo el Ala, con don Nehemías Morales, y justamente ellos están haciendo una gestión para 36 familias que viven en el sector, para poder hacer que se les entregue un pedazo, ¿cierto?, para poder hacer un condominio habitacional, ¿cierto?, habitaciones, casa habitación, ¿cierto?, para gente que hoy día no tiene en dónde vivir y que vive en condiciones bastante precarias en el mismo sector. Entonces, a nosotros nos gustaría que como el ministro Walker no vino a dar respuesta respecto a esta consulta, la nueva ministra pudiera hacerlo la próxima y se le citara para este efecto en particular y nos trajera una respuesta que nos pudiera dar cierto luces respecto a lo que se quiere hacer, porque como ustedes bien saben y lo pudieron leer, no tenemos mucho más información que la que ha salido en la prensa y por lo tanto no hay ningún detalle tampoco de cuáles son las intenciones de Fedefruta en ese terreno, que como le digo está en una comuna que se ha definido como agroecológica y que claramente va en contra de los propios intereses de los pequeños agricultores de la zona. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerbaum. Bueno, en su momento yo pedí el contrato de comodato entre el Servicio Agrícola Ganadero y Fedefruta
el cual me llegó, pero teníamos invitado hoy día a la ministra, a la nueva ministra de Agricultura, quien se excusó de venir, así que vamos a reiterar la citación para la próxima semana, donde ella va a mostrarnos su programa de trabajo, y además vamos a aprovechar de analizar esta situación de la denominada granja china, de manera de proteger los intereses de la pequeña agricultura familiar campesina. Y también vamos a invitar al director nacional de INDAP y al director nacional del SAC por las implicancias que tiene este terreno que es de propiedad del Servicio Agrícola Ganadero. Diputado Sauro. Una cosa distinta, presidente, le quería plantear. Ustedes saben que tenemos hoy día un proyecto en comisión mixta respecto al etiquetado del vino. Esa comisión ya se compuso y va a empezar a funcionar el día jueves. Yo les quería comentar que hemos hablado con el presidente y con la senadora Goich, que es la presidenta de la comisión mixta, para poder hacer, que yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros presentamos un proyecto para etiquetado de vino, y que no se ha visto hasta el momento, pero para tratar de ponerlo en la discusión en esta comisión mixta, ya que también se está viendo el etiquetado de los alcoholes, y de esta manera poder acortar el plazo, porque lo que se quiere hacer en el fondo, yo si ustedes quieren les puedo reenviar el proyecto, es muy breve, solamente tiene que ver, ¿cierto?, con el etiquetado del vino respecto de la cantidad de agua, la cantidad de aditivo, la procedencia de la fruta, una serie de cosas puntuales que los pequeños productores están pidiendo hace mucho tiempo. Así que yo les quería informar porque si la presidenta lo estima bien, lo vamos a tratar en esa comisión mixta. Así es, efectivamente, diputado Sauerbaum, hablamos con la diputada senadora Goich, que es la presidenta de la comisión mixta, donde pretendemos también ver el proyecto del diputado Sauerbaum para que podamos despacharlo rápidamente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Alejandra Sepúlveda. Presidente, ¿Está sin no se audio la escucha. diputada Zulda? Ya. Ahora sí. Ya. ¿Sí? Presidente, ¿ahora sí? ¿Sí? Sí. Ya. Es en relación a la pandemia y cómo han vuelto algunos funcionarios, presidente, a las distintas oficinas del SAC. Y fundamentalmente lo que tiene que ver con las oficinas de Rancagua en la sexta región. Todos sabemos, ¿no es cierto?, cómo ha aumentado el coronavirus y fundamentalmente en nuestra región de O'Higgins, pero además los cuidados que hay que tener con las personas que tienen enfermedades, ¿no es cierto?, de base, aquellos que tienen niños pequeños y aquellos que tienen adultos mayores, ¿no es cierto?, a su cargo o viven con ellos. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, no se han tomado las precauciones en la oficina de Rancagua para que las personas, ¿no es cierto?, que tienen estas características puedan hacer su teletrabajo. No tenemos complicación en otra oficina, ni en San Vicente, ni en Santa Cruz, ni en San Fernando. Sin embargo, hoy día, en la oficina de Rancagua, lamentablemente, yo no sé por qué situación, se la manifesté al director nacional, al director regional subrogante. Entonces, yo le pediría, ¿no es cierto?, a las autoridades nacionales que hoy día se encuentran de la institución, que es muy importante, que por favor resguarden a sus trabajadores y trabajadoras. O sea, yo creo que lo más importante hoy día es cómo nos resguardamos de la pandemia. Entonces, pediría, presidente, un informe de lo que está ocurriendo en las oficinas del SAC y si se están tomando todos los resguardos, como en la mayoría de los servicios públicos, para que se realice la labor, ¿no es cierto?, con teletrabajo y además se resguarde a aquellas personas que tienen enfermedades de base, los que tienen niños pequeños y que tengan, ¿no es cierto?, que cuidarlos, y lo más importante, aquellos que tengan cuidados de adultos mayores y fundamentalmente que se pueda hacer el trabajo a través, ¿no es cierto?, de sistemas telemáticos. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a enviar un oficio solicitando al SAC información sobre y la también situación. si fuera posible, presidente, a la mutual a las cuales están adheridas para que pudiera hacer un registro, ¿no es cierto?, de estudio de puestos de trabajo. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. En el diputados y telemáticos, Diputado José Pérez, presidente. Diputado José Pérez Arriagada, tiene la palabra.
Estimado presidente, diputadas, diputados, señora secretaria, subsecretaria, personal administrativo. La verdad de las cosas es que yo quiero saber primero si se convocó a aduanas para que nos informara acerca del negocio de las frambuesas, que indudablemente fue un impacto bastante negativo para las exportaciones de Chile, y también pedir esa oportunidad que se convocara al Servicio Agrícola y Ganadero con la misma finalidad para que nos entreguen mayores antecedentes de esta operación. Por otro lado, yo quisiera que el diputado Frank Sauerbaum nos traiga más antecedentes la próxima semana acerca de esta granja china, porque la verdad las cosas que hemos hecho muchos negocios últimamente con los chinos, y este sería uno más, ¿eh? Quizás el peor negocio fue el de la pandemia, pero estaría bueno que vayamos poniendo punto final a estas cosas, porque fundamentalmente nos interesa apoyar a la pequeña y mediana agricultura, y de esa gente hay mucha en Ñuble y a lo largo del país. Nada más, presidente. Bueno, antes de seguir ofreciendo la palabra, quiero pedirle a la comisión que pudiéramos enviar una nota de condolencias a la familia del agricultor Orval Casanova, quien fuera asesinado la semana pasada en el sector Selva Oscura, comuna de Victoria. Quisiera pedir que enviáramos una nota de condolencias a la familia. ¿Sí? Acordado. Presidente. Diputado Ramón, así se ha acordado entonces. Sí. Diputado Ramón Barros. Me gustaría que, como este tema de la frambuesa, no obstante, fue durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, me gustaría que esta comisión pudiese citar al exministro Furche, al exdirector nacional del SAC, para que ellos nos informen qué es lo que hicieron ellos durante el transcurso del gobierno de su responsabilidad, porque yo veo que el diputado Pérez sigue exigiendo información a funcionarios que están dedicados a intentar solucionar problemas hoy día y siguen con la macana de intentar involucrar al SAC con un episodio que ocurrió durante el gobierno que ellos propiciaron. Entonces me gustaría que, si hemos de seguir de alguna manera hostigando al SAC, que por favor pudiéramos citar al exministro Furche y al exdirector del SAC para que nos informen qué hicieron ellos durante su gobierno y no seguir con esta macana de intentar involucrar a funcionarios ejemplares que hoy día lo que están intentando es sacar adelante una agenda con la pandemia, con todo lo que implica las exportaciones. Aquí está don Rodrigo Astete, jefe de protección vegetal. Todas personas que están dedicados a tiempo completo y que me parece que con el solo remitirle información de lo que ocurrió durante el año 2014 al 2017, me parece que ya bastaría y no seguir con esta macana del tema de las frambuesas y que tanto perjudicar. No sé, esto ocurrió hace 7 años, 8 años ya, y me gustaría que si hemos de seguir con esto, que podamos citar a las personas que estuvieron a cargo en su momento, pero que no sigamos distrayéndole el tiempo a funcionarios que tienen que dedicar hoy día su pega con COVID de por medio a poder intentar canalizar, ordenar, procesar, no sé, todo lo que significan las exportaciones de Chile frutícola y no estar dedicados a intentar hacer de esto un cuentito político para intentar indalgarle a alguien la responsabilidad, que no es más ni es menos que los funcionarios que debieron haber hecho su pega durante el periodo 2014-2017 y que aparentemente no lo hicieron. Eso es lo más, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Barros. Bueno, nosotros tratamos el tema de la frambuesa aquí. Hubo gente del SAC y analizamos el tema en profundidad. Si es necesario, podemos volver a seguir profundizando en el tema. Diputada Sepúlveda, doña Alejandra. Muchas gracias, presidente. En relación a otro tema, ahora, si es necesario poder traer a las autoridades anteriores para seguir esclareciendo el tema, porque yo entiendo que puedan pasar los años, el problema es que los agricultores siguen siendo perjudicados y no tenemos solución. Entonces, más allá de los gobiernos, es cómo ayudamos a los agricultores, ¿no? Lo que me preocupa, presidente, es que, mire, yo represento un sector cordillerano, ¿no es cierto?, de la sexta región, y en donde suben, ¿no es cierto?, los arrieros con sus animales de San Fernando, de Chimarongo, de Nancagua, de Chépica, fundamentalmente de esas comunas.
y cuando bajan se hace todo un examen, ¿no es cierto?, de parte del SAC, fundamentalmente a los ovinos que bajan de las veraneadas, ¿no es cierto?, donde se están alimentando, y se produce ahí, yo diría, algo muy importante que tiene que ver con una revisión del servicio agrícola y ganadero. Sin embargo, yo estuve en el sector la semana antepasada, antes de Navidad, me recuerdo que estuve allá, y la verdad, bueno, aprovechando que están los funcionarios del SAC, las condiciones en que están las personas del SAC son indignas, presidente, indignas, no puede ser. Ellos estaban en una carpa, sin ninguna condición. Eran funcionarios a horario, que si algún accidente, eran solo palos los que habían puesto en el sector. Unas mangas, ¿no es cierto?, que eran solo palos en forma, ni siquiera puedo decir rústica. Entonces, yo creo, presidente, yo hice saber esto a las autoridades del SAC, pero ahora además están disminuyendo las personas que están ahí. Entonces lo que hay que hacer no es que hay que disminuir las personas, sino cómo encontramos que esas personas estén en las condiciones que correspondan. Técnicos agrícolas, veterinarios, ¿no es cierto?, que van al sector. Y además con el COVID hoy día, o sea, tampoco había niveles de protección y hay gente honoraria. Si hay un accidente ahí que es muy factible de que pueda ocurrir, ¿no es cierto?, no tienen quién los socorre, qué asistencia desde el punto de vista, ¿no es cierto?, legal tienen para cualquier accidente que ocurra. Por eso pedirle, además, en el lugar donde están, presidente, se lo ha facilitado, ¿no es cierto?, la organización, la Asociación de Arrieros del Cajón del Tinguiririca. Entonces, dos cosas. Primero, el ver si se puede hacer una inversión en el sector, en el lugar, que permita hacer una manga que corresponda, y un lugar donde puedan estar los funcionarios del SAC en condiciones relativamente lógicas y normales y de precauciones de su salud laboral. Eso, presidente. Y la segunda alternativa es que hay un sitio de bienes nacionales, ¿no es cierto?, que también ellos podrían hacer algo mucho más estable en el sector y cumplir con el objetivo, no disminuir el personal, porque eso es lo que están haciendo ahora, disminuir el personal y no tomando las precauciones que esto debería ocurrir. O sea, ahí no hay agua, presidente. No hay agua, no tienen bebederos los animales, pero además las condiciones para que los funcionarios puedan estar tampoco existen. Son puros chiquillos jóvenes, técnicos agrícolas, pero no por ser jóvenes estemos abusando de ellos, ¿no? Así que ojalá que pueda tomar nota las personas del SAC que hoy día están en la telemáticamente. Gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. Ofrezco la palabra, diputado José Pérez Arriagada. Tiene la palabra. Presidente, qué forma más equivocada del diputado Barros referirse a lo que yo estoy planteando. Yo no he culpado a nadie, ni al SAC, ni a nadie, tampoco, ¿no es cierto?, a aduanas. Lo que quiero es información, porque esto lo conocimos hace ¿cuánto? 4 o 5 meses, el tema de la frambuesa. Cuando haya sido, nos interesa saber quiénes fueron, ¿no es cierto?, los responsables de esto, porque adquirir un prestigio Chile con la venta de sus productos, especialmente frutas, hacia el extranjero, y perderlo, ¿no es cierto?, por este tipo de operaciones, la verdad es las cosas que debería preocuparle mucho al diputado Barros y a todos quienes son agricultores y se dedican, ¿no es cierto?, a la explotación frutícola. Pero yo hago una mirada de país, yo no exporto nada, pero sí me preocupa, ¿no es cierto?, el prestigio de Chile frente a estas exportaciones frutícolas, porque esta fue una frambuesa que se trajo de China, porque no estaba en buenas condiciones. Aquí se readecuó, se envasó y se exportó, ¿no es cierto?, tengo entendido, a Canadá como que fuera producto chileno. La gran mentira. ¿Quiénes son los responsables? Me importa un rábano si son de este gobierno o son del pasado, pero lo que interesa es que la comisión sepa qué pasó y quiénes fueron los responsables y qué sanciones han recibido también, porque esto no es así porque así nomás. Esto es gravísimo lo que ha acontecido. Nada más, presidente. Gracias, diputado José Pérez. El informe final de la investigación de la Dirección de Aduana está a disposición de la comisión, de todas las parlamentarias y parlamentarios. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, o sea, sobre puntos varios, perdón. Muy bien, entonces esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, pronunciarse sobre la renuncia del presidente de la Comisión de Conformidad a lo establecido en el artículo 240 del reglamento de la Corporación.
Por tanto, someto a votación de esta comisión la renuncia del presidente. Sí, nominalmente. Ignacio, toma la votación, por favor. Bueno, ningún problema. Los que voten a favor, presidente, estarán a favor básicamente de la solicitud de renuncia. Los que voten en contra, en contra. Diputada Álvarez. Diputado Barros. En contra de la renuncia. Diputado Jürgensen. En contra. Diputada Nullado. Por favor. Diputado Pérez. A favor. Diputado Ratchet. Diputado Ratchet. Está sin audio, diputado. Sí, está sin audio. Muchas gracias, buenas tardes. Ahí sí. Buenas tardes. El presidente no alcanza a llevar un año en sus funciones, lo ha hecho bastante bien, no tiene por qué renunciar, vota en contra. Diputado Sauerbaum. Contra. Diputada Sepúlveda. Entendiendo y agradeciendo al presidente, ¿no es cierto?, Sabaj, cómo ha llevado a pesar de las diferencias que hemos tenido en sus votaciones últimas, a favor de la renuncia. Diputado Urrutia. Contra. Diputado Sabac. A favor. ¿Algún diputado o diputada no ha emitido su voto? Diputada Álvarez. A favor. Cinco votos a favor, 5 votos en contra. ¿Qué se hace aquí? Se rechaza la renuncia. Bueno, eso es lo que rechazada la renuncia, por tanto. Entonces continuamos con la tabla. Muy bien. Sí, Sauerbaum. presidente, antes de que sigamos, lo que pasa es que, bueno, acabamos de hablar del tema, ¿cierto?, de la granja china en San Nicolás. Yo le quisiera pedir a la comisión, si es posible, porque como vamos a invitar a la ministra para la próxima semana, y yo no sé si la comisión podemos mandar un oficio a la Contraloría para preguntarle respecto a la legalidad de la entrega de este predio a Fede Fruta, y de esa manera ojalá tenerlo antes de que tomemos, ¿cierto?, y sigamos conversando este tema con la ministra el próximo martes. Muy bien, acordado entonces. ¿Repetimos la votación? No hay razón de ser de repetirla, presidente, está legal. Claro. Está cerrada la votación. A menos que estén todos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Ya, no hay unanimidad. Ya, a eso. Ya, muy bien. Entonces pasamos al segundo punto, que es intercambiar opiniones sobre las medidas que se adoptarán durante el presente año respecto del apoyo a la pequeña y mediana agricultura, asimismo la seguridad alimentaria en tiempos de pandemia, habida consideración de las medidas adoptadas por el gobierno de Argentina, que implican el cierre de fronteras a las exportaciones de algunos granos, como el maíz. Se encontraba invitada la señora ministra de Agricultura, quien se excusó, pero sí están sus representantes, a quienes les ofrecemos la palabra para referirse a este tema. Antes del diputado Iván Flores ha solicitado la palabra. Andrés Meneses está pidiendo la palabra también, presidente. Ya, diputado Flores y después don... Cedo el uso de la palabra al diputado Flores, presidente. Muy bien. La palabra la da el presidente, señor Meneses. Perdón, diputado, por su intermedio. Presidente, estimados colegas, cuando la semana pasada planteamos nuestra preocupación
por la decisión argentina de suspender exportaciones, según se ha dicho en canales públicos, hasta el mes de marzo, genera una preocupación, yo diría, extraordinaria entre quienes son parte de la cadena industrial o de producción de carnes o de productos animal. Y en este contexto, la preocupación era sobre las medidas que debe tomar el gobierno como administrador del Estado a través de sus distintas instituciones, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones Exteriores. Por cierto, lo que le cabe al Ministerio de Agricultura en materia de ver, primero, si la condición argentina puede ser revertida para el comercio nacional. Recordemos que nosotros importamos alrededor del 70% del maíz y más del 90% del trigo, cifras del año 2019. Y si Argentina ya cerró las exportaciones hasta fines de marzo y las cosechas nuestras empiezan a aparecer en marzo y abril, la pregunta es, ¿cómo entonces la industria exportadora de cerdos, que es una de las más activas en Latinoamérica, la industria productora de carne de pollo, que es lo que come la mayor parte de la ciudadanía como carne más barata, o el consumo de huevos, o el de leche? Hay productores en el sur de Chile que, un conocido me decía el otro día, estoy tratando hace 2 semanas de comprar maíz y resulta que quienes hoy día lo distribuyen no tienen grano, no tienen stock. Entonces la pregunta es, no solamente tener el grano como tal, sino que tener los alimentos concentrados para toda la producción animal, incluso para la mantención de las mascotas. Es cuestión de averiguar en las cadenas distribuidoras de alimentos para mascotas y resulta que ya empiezan a escasear líneas completas por falta de grano. Entonces, aquí hay una cuestión de estrategia alimentaria que debe ser asumida con muchísima responsabilidad, no solamente por el alza eventual de precio de los productos, sino que además también por el quiebre de la cadena productiva. Y eso a mí me parece de una gravedad importante y quiero saber exactamente, y por eso pedí, presidente, por su intermedio, que tomáramos este asunto y que estuviera la nueva ministra de Agricultura para ver qué es lo que vamos a hacer como Estado de Chile. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, la ministra se excusó, va a venir la próxima semana, pero está con nosotros don José Miguel Rodríguez de ODEPA, quien se va a referir a este tema, y le ofrezco la palabra a don Andrés Meneses, quien le ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, la ministra Undurraga se encuentra recién asumida y por lo mismo hay algunos asuntos que la tienen bastante absorbida en este minuto, pero ella ha manifestado su total disposición para comparecer ante esta comisión durante la próxima semana. Con respecto al tema que nos convoca, hoy día nos acompaña para tratar el tema específico del maíz de procedencia argentina, don José Miguel Rodríguez, que es jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, a quien solicito pueda usted concederle el uso de la palabra, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Andrés Meneses. Entonces le ofrezco la palabra a don José Miguel Rodríguez para que se refiera a este tema tan importante como la seguridad alimentaria que se ve amenazada por esta situación. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo me voy a referir específicamente a la situación de maíz en Argentina. Entiendo la discusión más global del tema de seguridad alimentaria se tratará en otro momento. Yo voy a especificar en particular sobre el tema del maíz. Bueno, como ustedes deben saber, el 30 de diciembre el Ministerio de Agricultura de Argentina informó que a partir de esa fecha suspendería temporalmente el registro de declaraciones juradas de venta al exterior para el maíz. En la práctica esto significa la imposibilidad de que los productores argentinos puedan exportar maíz hasta el 1 de marzo de este año. Es una medida temporal. Fecha en que 1 de marzo, fecha en que comienza la nueva temporada de cosecha en Argentina. A ver, ¿y por qué estas fechas? Para la temporada 2019-2020, Argentina había calculado un volumen teórico exportable de 38,5 millones de toneladas hasta antes de la suspensión. Ya se habían exportado 34 millones de toneladas hasta el 30 de diciembre, equivalente a más o menos un 89-90% de lo estimado comienzo de la temporada. Según lo informado por el comunicado oficial del Ministerio argentino, informado por ello, la medida buscaba asegurar el abastecimiento interno, sobre todo en los sectores que están utilizando el maíz como materia prima.
Bueno, también sabemos que esta medida ha generado bastante rechazo en los productores argentinos y entre sus argumentos se menciona que el volumen disponible en Argentina excedería con creces la demanda interna hasta el 1 de marzo, por lo que el abastecimiento en ese país estaría más que asegurado. Bueno, la gran novedad que les quería contar ahora es que el día de ayer, el lunes 11 de enero, el Ministerio de Agricultura de Argentina sacó un segundo comunicado informando sobre un acuerdo con las asociaciones productoras y abriendo una ventana de exportación a 30.000 toneladas diarias de maíz hasta el término de esta medida, hasta el 1 de marzo, como les decía. Bueno, y sabemos que es un tema en desarrollo esas negociaciones y no sería extraño que ese volumen diario pudiese aumentar. En particular sobre la situación en Chile, bueno, por supuesto estamos monitoreando diariamente el tema en ODEPA junto a la Embajada en Argentina y también a importadores chilenos. Y si bien, claro, el 2019 Argentina fue nuestro principal proveedor, dado lo temporal de esta medida, hasta el 1 de marzo, y sumado también a esto que les comentaba de la ventana de exportaciones anunciada ayer, al día de hoy creemos que esto no debiese generar mayores inconvenientes para la situación actual en Chile. Nos hemos puesto en contacto, indagando sobre este tema con las principales empresas importadoras de maíz y tendrían efectivamente stock disponible para más de 2 meses. Y otro aspecto muy relevante es que también sabemos que los importadores, desde mucho antes de esta medida del gobierno argentino, ya habrían materializado importaciones y negociaciones con otros países proveedores. Esto es dado la pérdida de competitividad que ha tenido el maíz argentino en los últimos meses por un tema de tipo de cambio. Eso ha generado mucha incertidumbre también desde un punto de vista comercial y significó que muchos importadores también hayan tomado la decisión hace bastante tiempo ya de buscar otros países proveedores. Bueno, y por lo mismo también, por lo que hemos averiguado, importadores también medianos más pequeños señalarían que a la fecha, por el tema de la temporalidad, no generaría mayores inconvenientes. Bueno, sin duda un tema que estamos monitoreando permanentemente, estamos en contacto permanente con nuestra embajada y esperamos informar cualquier novedad al respecto. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Bueno, vamos a ofrecer la palabra. Yo quisiera consultar a don José Miguel cuánto importamos, qué porcentaje del maíz que se consume en el país se importa y cuáles son los principales orígenes de ese maíz. Y esa es una pregunta. Diputado Flores, ¿quiere preguntar algo? Diputado Iván Flores. Sí, presidente, yo pediría que el señor director de ODEPA precisara, porque si bien es cierto, señaló que es una noticia en desarrollo, lo que acaba de señalar es más bien la decisión entre privados. La pregunta que particularmente he hecho es ¿qué medida está tomando el gobierno chileno aparte de seguir con expectativa lo que está ocurriendo en Argentina? O sea, si tenemos riesgo de importación desde Argentina, yo me imagino que ya estarán tomando contacto con otros países a fin de que no se rompa la cadena del abastecimiento nacional. La otra cosa es cuál es el grado de abastecimiento y de mantención de stock en nuestro país, independientemente de lo que esté ocurriendo fuera de Chile. ¿Hasta cuándo aguantamos si es que Argentina mantuviera esta condición? Que sea un poquito más concreto, presidente, por su intermedio, por favor. Presidente, hacerle un comentario respecto a esto. Este es un tema que hemos conversado aquí 3.000 veces respecto del autoabastecimiento de alimentos y pareciera que para este gobierno y los anteriores también es un tema que es un tema secundario. Yo tuve la oportunidad de estar en Corea del Sur antes de la pandemia y uno de los temas que yo pedí, cierto, que nos llevaran a conversar era justamente con el Ministerio de Agricultura, porque siendo un país tan chiquitito, uno decía, ¿de dónde viene el alimento? ¿De dónde lo sacan? Porque uno puede ver a simple vista que el espacio físico para poder tener agricultura era muy escaso. Y fíjense que en el ministerio, ellos me dijeron, este es un país que ha pasado tanta hambre, que nosotros no le entregamos nuestra seguridad alimentaria al resto de los países, no dependemos de nadie, y nosotros por lo menos tenemos arroz y un par de cosas más, que los producimos, nuestros productores son muy subsidiados por el Estado porque no es rentable, claramente es más fácil importar, pero justamente porque este ha sido un país en guerra permanente y tuvo muchos problemas de alimentación,
el país se autosustenta de la dieta básica de arroz, básicamente. Entonces, nuestro país tenemos una permanente situación, ¿cierto? Y una permanente discusión respecto de cuál es el equilibrio entre el autoabastecimiento y los niveles de importación que podemos tener. Yo he sido reiteradamente, digamos, cuestionado porque yo soy de la teoría de que nosotros debiéramos tener un nivel de autoabastecimiento considerable por distintos motivos. Y ustedes me han escuchado muchas veces en carne, en leche, en leguminosa, en grano, pero pareciera que este no fuera un tema relevante. Yo creo que nosotros debiéramos tener una política pública que garantice que los chilenos vamos a tener alimento en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Y algunos me dicen a mí, no, pero es que es más barato comprar afuera. Está bien, pero eso llega hasta un momento, hasta como hoy día. Hasta cuando Argentina nos dice, no le puedo vender más grano, no le puedo vender más maíz ni trigo. El trigo hoy día más del 50% lo volvemos a importar de nuestros vecinos de Mercosur. Entonces, es una discusión que nosotros no le hemos tomado el peso y hoy día es un ejemplo más de que estamos cuestionando y estamos preguntando hasta cuándo nos van a empezar a volver a vender de nuevo. O sea, es bien insólito lo que está pasando hoy día. Entonces, yo quiero hacer una reflexión respecto a esto mismo y también hacer una alerta respecto a lo que ha pasado con los cultivos tradicionales durante largo tiempo en Chile, en donde cuando uno mira las cifras que el propio DEPA nos entrega en la estadística, uno ve que la producción por hectárea, o sea, la cantidad por hectárea va aumentando, ¿cierto? Porque somos mucho más eficientes, por ejemplo, ¿cierto? En la producción de trigo, la producción de maíz, pero la cantidad de hectáreas que se siembran va así, en picada. Eso no lo puede desmentir nadie. Si bien los rendimientos son mucho mayores que en otros años por distintos motivos, ¿cierto? Pero la cantidad de hectáreas que se dedican al autoconsumo y a autoabastecernos va en picada, libre. Entonces, hay realmente una preocupación respecto a este tema. Yo ahora recién se empezó a trillar, ¿cierto? Y están los trigueros empezando sus actividades. Esperemos nosotros tener buenos precios esta temporada, pero claramente la visión de largo plazo que el Estado tiene que tener tiene que ser una cuestión geopolíticamente relevante. ¿Sí? El alimento es geopolíticamente muy importante. Nosotros nos preocupamos de tener armas suficientes para poder cuidar nuestra frontera, pero no nos cuidamos, esto me lo decía un militar, no nos cuidamos de tener alimentos para poder autoabastecernos en una situación extrema como esta. Entonces hoy día que estamos viviendo la pandemia recién, estamos visualizando de que efectivamente podemos tener un problema de autoabastecimiento de alimentos porque dependemos absolutamente de lo que pasa afuera. Eso nomás, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Y que la agricultura es una actividad estratégica. Diputada Alejandra Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, uno podría a lo mejor tener, y es una lástima, mucho más eco en la Comisión de Defensa que en la Comisión de Agricultura. Y yo creo que eso es hoy día lo que nos complica, y no es primera vez además que escuchamos a Argentina, ¿no es cierto?, que corta ciertos suministros. O sea, para qué decir las complicaciones que tuvimos con el gas, ¿no? Que tuvimos que cambiar nuestra matriz energética absolutamente, y fue beneficioso, pero el problema es que tuvimos que pegarnos esa dificultad, ¿no es cierto?, para poder hacer la reflexión. Ahora, nosotros hemos analizado varios rubros aquí, presidente, o sea, el tema de la carne, el tema de la leche, el tema de cómo se han ido desplazando además los cultivos, la rentabilidad que hoy día tiene el trigo en relación, ¿no es cierto?, a otros como los frutales. ¿Qué pasa con las hortalizas? Hoy día el nivel de precios de hortalizas que tenemos además es súper complicado para la canasta familiar. Entonces, quizás, presidente, más allá de lo que esté ocurriendo hoy día con el maíz, a mí me gustaría que con el nuevo director de ODEPA pudiéramos tener una conversación de este tipo, y que tenga que ver con seguridad alimentaria, de saber, ¿no es cierto?, cuáles son los rubros, de saber cuántas hectáreas vienen en proyección, ¿no es cierto?, determinados rubros que tienen que ver con esto. Entonces, uno echa de menos el análisis del Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, cómo está la canasta de alimentos, echa de menos lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, con la estrategia que debería tener el país, y más hoy día en pandemia. Así que la propuesta, presidente, si le parece, en algún minuto que podamos tener esta conversación, presidente. Muchas gracias. Me parece, diputada. Sí será. Diputado Jorge Radgeb tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Justamente interesante el tema de seguridad alimentaria que se está planteando.
No sabemos qué es lo que va a ocurrir en los meses venideros con el tema de la pandemia. Es probable que se sigan cerrando fronteras y eso va a poner en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país. En la región de Araucanía, región eminentemente productora de alimentos, particularmente de grano, se ha establecido por parte del gobierno un programa que se llama Cosecha Segura. Quisiera que se tomara un acuerdo en esta comisión a fin de que se oficiara al gobierno, en este caso al Ministerio del Interior y al Ministerio de Agricultura, en qué consiste ese plan de cosecha segura. Hoy día tengo comunidades indígenas que han cultivado sus tierras en la comuna de Galvarino y otras comunidades se han instalado ahí y le han quemado parte de sus predios. Lo mismo ha ocurrido en otros sectores y por lo tanto no quiero que producto de situaciones conflictivas finalmente estemos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país y solicito se tome un acuerdo a fin de que se nos envíe a esta comisión el plan de cosecha segura que el gobierno está implementando porque estamos recién iniciando la época de cosecha. Tenemos todo un verano por delante y todavía queda de realizar las cosechas en otras regiones del sur, como los ríos y los lagos, y por lo tanto quiero saber cuánto de efectividad tiene este plan de cosecha segura, por cuanto de no ser así, que no sea efectivamente cosecha segura, podemos estar poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país, particularmente lo que significa el abastecimiento de grano que se genera en estas regiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Ratke. Bueno, se enviará el oficio por usted solicitado sobre el plan de cosecha segura, sin perjuicio que la propia ministra va a estar la próxima semana acá, donde le podremos pedir que se explaye sobre esa materia también. Diputado Iván Flores, tiene la palabra. Presidente, sobre el punto, porque de lo que habíamos venido planteando, que es nuestra preocupación sobre la decisión argentina, pero que da la estructura en que Chile se ha venido preocupando exclusivamente, ni siquiera como política de Estado, más bien este es un tema de negocio entre privados, de comprar donde esté más barato y donde salga más barato al final entre seguro y flete, y esto tiene que ver con distancia. Y esto es la República Argentina. Pero claramente lo que ha venido haciendo Chile es colocar todos los huevos en una sola canasta. O sea, cuando importamos el 90% del trigo, y de ese más de la mitad viene de Argentina, y cuando importamos el 75% del maíz, y de ese el 60% viene de Argentina, estamos colocando todos los huevos en esa misma canasta. Cuestión de mirar las cifras de los últimos 3 o 4 años y efectivamente Argentina sigue siendo cada vez más el abastecedor de Chile. Ya nos dejaron en el aire con lo del gas y lo acaba de decir la diputada Sepúlveda. Y el diputado Sauerbaum lo que coloca aquí es un punto que tiene que ver con la seguridad alimentaria y lo que significa tener un stock estratégico mínimo para asegurarle el abastecimiento a la población, mientras tanto se hacen algunos ajustes. Y eso es lo que necesitamos saber con certeza, porque ya hace tiempo atrás recuerdo lo que planteaba el diputado Urrutia, don Ignacio, en términos de que Chile tiene uno de los rendimientos más altos del mundo en producciones de grano. Sin embargo, para que sean cultivos rentables, la historia nos indica que hay que tener más de 100 hectáreas. Entonces eso deja fuera de juego todos los medianos agricultores que siembren menos de 100 hectáreas. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde el Estado de Chile está como para jugársela en apoyo a sus agricultores, no solamente por la cuestión de seguridad en la Araucanía, sino que además en la zona que todavía es capaz de producir? Recordemos que estamos en pleno cambio climático, que es otro factor que no hay que olvidar, y cómo aseguramos que ese stock permita que Chile se pueda tener abastecimiento independientemente de las situaciones particulares que distintas regiones del mundo tengan. Hoy día tenemos un problema con Argentina, mañana como ya pasó con las legumbres, en donde habíamos venido de 200.000 hectáreas sembradas hace 10 años, hoy día estamos con menos de 10.000 hectáreas. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿vamos a transformarnos en un país importador neto? Y lo que va a ocurrir es que no es fácil rearmar una estructura agrícola de la noche a la mañana. Esto no es como producir huevos. Cuando el precio del huevo está malo, se echan para afuera las gallinas, y cuando el precio está bueno, se compran pollitos y al par de semanas ya tenemos las gallinas poniendo. Entonces, bueno, aquí hay que armar lecherías, hay que armar sistemas agrícolas, y Chile ha venido perdiendo cientos de miles de hectáreas de tierra agrícola que no se recuperan de la noche a la mañana. Entonces hay que asegurar un piso, y eso es política de Estado, eso es política del mediano y largo plazo, y no la estamos viendo. Entonces, por favor, no nos conformemos con ver estadísticas inmediatas. Yo quisiera pedirle, presidente, que en la próxima sesión, junto con la señora
señora ministra de Agricultura, esté el ministro de Economía, porque le compete, si esta es una cuestión que va más allá del Ministerio de Agricultura, es un tema de estrategia nacional, por lo tanto pediría que se invite también al ministro de Economía. Gracias, presidente. Gracias. Muy bien, le ofrezco la palabra a don José Miguel Rodríguez para responder esta inquietud de los parlamentarios. Gracias, presidente. Solamente especificar en algunas preguntas, sobre todo las primeras, no recuerdo la totalidad, pero el 83% del volumen del consumo de maíz es importado aproximadamente, 83%, el año 2020. Y de esto Argentina representó 80%, Paraguay 7%, Estados Unidos un 6%. Gracias, presidente. Muy bien, vamos a continuar con este tema para poder profundizar en las próximas semanas. Una última pregunta, esa ventana que habla de 30.000 toneladas diarias, ¿significa que durante este periodo, hasta el 1 de marzo, vamos a poder recibir maíz? Don José Miguel. Sí, presidente, tú indica que sí, extrapolando esas 30.000 toneladas diarias, de aquí al 1 de marzo son aproximadamente 2 millones de toneladas, y bueno, eso comercialmente finalmente Argentina y los negocios entre cada uno de los importadores y los países definirá qué volumen, pero sí es una ventana que permitiría poder importar sin problema maíz desde Argentina. O sea, se va a poder seguir recibiendo esas cantidades, hasta esas cantidades durante estos meses. Diputado Ignacio Urrutia. Así es. Este tema con Argentina es eterno, presidente, no es un tema de ahora. Los Kirchner, cuando estaban en el poder, le pusieron impuestos a las exportaciones de grano, impuestos altísimos, si se acuerdan ustedes, precisamente con la idea de que ojalá no exportaran, y si exportaban tuvieran que pagar altos impuestos de tal manera de recaudar más para las arcas fiscales. Después vino Macri eliminó todos los impuestos. ¿Se acuerdan o no? El precio del chico aquí en Chile se fue a la media chica para abajo, bajó cualquier cantidad precisamente porque llegaba trigo a estajos de Argentina sin pagar absolutamente ningún impuesto. Y ahora aparece este otro caballero y otra vez vuelve a poner impuestos. Esto es un cuento de nunca acabar, digamos. Entonces, si no buscan los consumidores, las empresas chilenas que requieren maíz de la manera que lo necesitan, si no buscan otros mercados, van a seguir con este problema eternamente. Con este tema, que es un tema de Estado, y vamos a pasar al otro tema que nos convoca, que también es muy preocupante, que es conocer las medidas que se adoptarán debido a la presencia de una plaga de moscas que estaría afectando a los cultivos de cerezas en el sur de Chile. Participarán en su presentación el jefe de la División de Protección Agrícola y Forestal, don Rodrigo Astete Rocha, a quien le ofrezco la palabra. Perdón, diputado. Presidente, ya que el señor Rocha va a hacer una exposición respecto a lo que significa la plaga de la mosca en la cereza, yo quisiera, por su intermedio, presidente, hacerle saber que la semana pasada algunos productores de arándanos de la región de Los Ríos, de mi región, también están planteando el aparecimiento de mosca de la fruta. O sea, aparentemente esta mosca, no sé si será la misma, pido la información, estaría atacando las plantaciones de cerezos del sur, de la Araucanía, Los Ríos, y en donde están hoy día como cultivo emergente importante, pero también está afectando el cultivo de arándano, que genera cientos de miles de empleo temporal y algunos permanente. Entonces, me preocupa también esa condición, presidente. Gracias. ¿Diputada Nullado había pedido la palabra? No. Sí, la verdad es que diputada Emilia Nullado. También sumarme a lo que señala el diputado Flores, porque en la sesión pasada solicitamos esta exposición para que podamos conocer, no tan solo está afectando cerezo, arándanos, sino también lo está haciendo en la frambuesa y en la frutilla. Por lo tanto, debemos tal vez contar con una explicación mucho más técnica, pero también cómo esta se va a abordar de parte del gobierno, cuáles son esas medidas de corto, mediano y largo plazo, porque hoy día muchas de esas familias que su sustento, su economía
estaba basada en la venta de estas frutas y que hoy día finalmente se han quedado sin la posibilidad de contar con aquellos recursos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Emilia Nullado. Diputado René Alinco, ¿había pedido la palabra también? No. Sí, no, yo simplemente, bueno, logré conectarme. Gracias, presidente. No, simplemente yo quisiera hacer recuerdo a la comisión que hace algunos días atrás salió a través de la prensa una información relacionada con el agua, y que el agua sería un elemento transable en la bolsa de valores internacional. Entonces yo quisiera pedir a través de la comisión a quien corresponda, estamos hablando del ministro de Obras Públicas, del director de Aguas Nacional y por supuesto, de la ministra de Agricultura, que se nos informe en qué consiste este bien que hoy día se va a transar, igual que otras riquezas como el cobre, el litio, que ya no son chilenos, pero se va a transar también el agua. Estamos hablando del agua dulce. Y eso, por supuesto, va a afectar, primero, a la vida de los chilenos y chilenas, y por supuesto también puede afectar, según en los términos que se transa este vital elemento, a nuestra agricultura. Yo quisiera que se nos informe en detalle, y se me ocurren estas dos personas para invitar, pueden ser otra, a lo mejor alguien del Banco Central, no sé, alguien que esté relacionado con este tipo de negocio de la bolsa a nivel internacional. Yo quería proponer a la comisión esto, porque no podemos permanecer ajenos. También estamos preocupados en la comisión Recursos Hídricos, en la cual también participo, pero Agricultura yo creo que tenemos que informarnos en detalle en qué consiste este negocio, por no decir negociado, que se pretende realizar. Señor presidente. Gracias, diputado René Alinco. Entonces le ofrezco la palabra al jefe de la División de Protección Agrícola y Forestal, don Rodrigo Astete Rocha. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradezco en realidad la invitación para poder informar referente a la mosca de las manchadas, Drosophila suzuki en su nombre científico. Particularmente, esta es una plaga emergente a nivel mundial. Voy a lo mejor darme unos minutos para hacer una introducción y después vamos a hacer una presentación, si usted nos permite, señor presidente, pero una mosca, una plaga emergente que su origen es de tipo asiático, como su segundo nombre lo dice, Suzuki, particularmente está en muchos países en Asia. Hace muchos años empezó a poblar distintos continentes, particularmente llegó a Europa, de Europa saltó a Estados Unidos, y desde Estados Unidos ha ido avanzando los últimos 15 años hasta llegar a todo el continente americano. Particularmente, un poco para ejemplificar, esta es una mosca que es hermana de la mosca de la Drosophila común, que es una mosca típica, que es la mosca chichera, que se denomina, que normalmente cuando se produce fermentación abunda, es una mosca bastante pequeña, está en discusión incluso a nivel mundial si es una mosca de la fruta propiamente tal o no, pero tiene una característica bien particular que es una suerte de aparato ovopositor donde pone los huevitos, que tiene una sierra que es capaz de dañar fruta que está en una calidad adecuada, a diferencia de la hermana que le señalaba yo, esta mosca chichera que está hace muchos años en Chile, que está presente, que ataca fruta en pudrición. Comentarles también que, bueno, esto del Servicio Agrícola y Ganadero ya desde el año 2014 preveía la posible introducción de esta mosca a Chile, y partió con toda una estrategia de monitoreo activo mediante trampas en distintas partes del país, y fue así como el año 2017 detectó esta plaga en el sur de Chile, principalmente, específicamente la Araucanía, donde probablemente la introducción fue por medios naturales, a través de, obviamente, la cercanía que tenemos con el lado argentino, donde la plaga ya estaba, y como esta mosca, lo han dicho los señores diputados,
particularmente ataca a berries, y entre ellos berries silvestres. Uno de ellos muy típico es la zarzamora en el sur de Chile, como otros berries que obviamente están ahí. Señalarle también a la comisión que particularmente desde 2017, cuando detectamos esta mosca, anteriormente veníamos trabajando una serie de mesas de trabajo a nivel nacional, porque donde ha llegado esta mosca en distintas partes del mundo, ha ocupado todo el nicho que puede ocupar, que está en relación con los berries. Y obviamente es una plaga que es imposible de erradicar a los países que ha llegado, porque tiene es bastante polífaga, tiene una gran cantidad de hospederos, y particularmente, como les señalaba yo, está prácticamente diseminada en todo el mundo. Básicamente lo único en el continente, en Oceanía, es el único lugar donde no está presente, pero está en todos los continentes. Y si usted, señor presidente, nos permite, podríamos hacer una presentación. Para eso le he pedido a la jefa del subdepartamento de moscas de la fruta, Jocelyn Llévenes, que nos pueda hacer una presentación, si usted me lo permite, señor presidente. Muy bien, don Rodrigo, vamos a compartir pantalla y le damos la palabra a la señorita Jocelyn Llévenes para que haga la exposición. Gracias. Perfecto, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Voy a compartir. Deme un segundo, por favor. Sí, está listo. Por favor, ¿me pueden indicar si la presentación se puede ver bien? Sí, perfecto, yo soy. Muy buenas tardes, señor presidente, y a todos los honorables. Les voy a hablar de la Drosophila Suzuki, más conocida como la Drosófila de las alas manchadas, particularmente porque el macho de esta especie, que mide aproximadamente 3 milímetros en sus alas, tiene 2 manchas. La Drosophila Suzuki, como indicó mi jefe de división, es una plaga invasiva y emergente. ¿Qué quiere decir que es emergente? Que va en aumento, y ha ido en aumento en los últimos 20 años, desde que se ha ratificado en el sudeste asiático, China, Japón, Indonesia, ha ido aumentando, ha ido invadiendo distintos países. Esta mosca es una mosca muy polífaga. ¿Qué significa esto? Que ataca una gran variedad de especies vegetales con sus frutos, ya sea frutales, ornamentales y especies silvestres. Estas moscas tienen una preferencia que son los berries, ¿cierto? Que serían las frutillas, frambuesa, arándanos, etcétera, arándanos y etcétera. Y cerezas. Como indicó Rodrigo, ¿qué es la particularidad de estas moscas, que son de la familia de los drosofilidos? Que la hembra tiene un aparato ovipositor aserrado, lo que permite poder introducir sus huevos desde la fruta que está en pinta. Completamente distinto a lo que hace una Drosophila melanogaster, que ocupa una fruta que ya está en estado de descomposición. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Los huevos se desarrollan, pasan a larvas, se alimentan de la pulpa, la fruta empieza a tener deterioro y también pueden estar otros patógenos como los hongos. Cuando tenemos esta fruta que ya tiene este deterioro, no se vuelve apetecible, no se vuelve comerciable. ¿Ya? Es importante señalar, y voy a reiterar, que esta mosca, esta Drosophila Suzuki, está en 90% creo de los países. O sea, Oceanía es el único continente que no la tiene y no tiene control. Esta mosca no tiene control, lamentablemente, pero sí tiene otras medidas que les voy a hablar más adelante. Las características propias de esta mosca, su biología, que es una mosca que puede tener la hembra 350 huevos, puede poner en un año, pueden tener hasta 13 generaciones en un año. Los ciclos son bastante cortos, desde huevo hasta adulto pueden pasar 21 días, y en las mejores condiciones puede tener ciclos de 10 días. Es muy invasiva. Entonces, este comportamiento que nosotros vemos, la experiencia que hemos ganado
todos estos años, la experiencia de los otros países que la tienen, más la experiencia de los investigadores que han visitado nuestro país en reiteradas oportunidades, nos indican que para poder tener un manejo de esta plaga es altamente importante un trabajo mancomunado, en donde participe el rubro frutícola, la ciudadanía, las universidades, los investigadores y los entes estatales, SAC, INEA, INDAC, etcétera. Dentro de este trabajo mancomunado, una de las principales estrategias de acción es la difusión y la comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que estar informados, saber cómo es la situación de la plaga en nuestro país, cómo se comporta, cuál es su biología para poder tener todo esto y tener unas buenas medidas de control integrado. ¿Por qué? Para poder convivir con la plaga. Porque reitero, esta plaga no se puede controlar. Nosotros como Servicio Agrícola y Ganadero mantenemos una constante alerta de acuerdo a las plagas que hay a nivel mundial. En el subdepartamento de la fruta, principalmente las moscas que dañan nuestra fruta, que pueden perjudicar nuestras exportaciones que son tan valiosas, ¿cierto? Es por eso de que hicimos mucha investigación y empezamos a ver que esta mosca, esta Drosophila Suzuki, empezó a avanzar del sudeste asiático. El año 2008 ya estaba en Europa, el 2008 ya estaba en Estados Unidos, específicamente en California. Ya en 2014 había detección en Brasil y en 2015 ya había sido detectada en Argentina y en Uruguay. Nosotros, con nuestro sistema de vigilancia para moscas de la fruta, tenemos un tipo de trampa que es alimenticia y las revisábamos continuamente para poder ver qué tipo de Drosophila estábamos capturando. Pero ya en 2014 determinamos tener un sistema de vigilancia específico. ¿Qué significa esto? Trampas específicas para Drosophila Suzuki con un atrayente alimenticio específico para esta plaga. Es un atrayente alimenticio en base a vinagre. Debido a esta vigilancia específica, el año 2014 seguimos ausentes de la plaga, el 2015, 16 ausentes, y el 2017, en el mes de mayo, lamentablemente tenemos la primera detección de Drosophila Suzuki en la Araucanía. Después el mismo año en los ríos y luego en los lagos. La Drosophila ya había llegado, pensamos que pudo haber sido por la parte sur de nuestro país, en lo que es todo está con Argentina, porque Argentina sus detecciones fueron en el sur. Así que pudo haber entrado de manera natural o por el vector que somos lamentablemente las personas. Ya de marzo del 2019, la vigilancia del servicio disminuyó y el monitoreo ya estaba más enfocado en las áreas donde no se ha detectado la plaga. Pero aparte de eso, nosotros también tenemos terceros autorizados que se dedican al monitoreo y al análisis. Estos terceros autorizados son capacitados por el Servicio Agrícola Ganadero y tienen que tener ciertos requisitos para que ellos puedan monitorear la plaga y son continuamente auditados. ¿Cuáles son estos terceros? Biofuturo, que monitorea Biofuturo y Fundación para el Desarrollo, que su monitoreo está desde Coquimbo hasta los lagos. Cabe mencionar que entre el 2017 y el 2018, como Servicio Agrícola y Ganadero, manteníamos un nivel de trampeo de aproximadamente 3.500 plantas. Es que ha disminuido porque las regiones ya tienen presencia de la plaga y no es una plaga cuarentenaria. Con esta plaga, como la tienen todos los países, no hay problemas para exportar, a no ser que tenga abundancia, y también tenemos los problemas de los pequeños productores de cómo tienen que trabajar con esta plaga, que más adelante lo voy a indicar. En el ámbito regulatorio, que es muy importante, en el año 2017 el servicio emitió una resolución exenta, la de 3.672, ¿sí? 72, bien, que establece las medidas fitosanitarias de emergencia de una plaga provisional. Por eso teníamos este nivel de trampeo bien intenso para buscar dónde estaba la plaga, lo ampliamos mucho más. Pero ya en 2019, cuando vemos que la plaga ya está presente en varias regiones, esa resolución queda nula y declaramos la resolución 1943 en marzo de 2017, donde se indican las regiones que están presentes con Drosophila Suzuki, las regiones que tienen la plaga con distribución restringida y las regiones que no tienen la plaga. Nosotros como servicio definimos ese estatus, depende de acuerdo al monitoreo con las trampas y también con lo que nos arroja el muestreo de vigilancia. ¿Qué
¿Qué hacemos nosotros también como servicio? Recibimos las denuncias de sospechosos. Si bien en las regiones que la plaga está presente, ya las denuncias pasan a otro nivel, las seguimos recibiendo y seguimos hablando con los usuarios y explicándole qué plaga es. Y en las regiones donde no está presente, inmediatamente, también muy rápido, analizamos las especies sospechosas para determinar si es o no Drosophila suszuki y empezar a hacer las actividades que corresponden. Algo muy importante también, nosotros como Servicio Agrícola y Ganadero debemos realizar la evaluación y autorización de plaguicidas para el control de esta plaga. Hasta el momento tenemos 25 autorizados. También hacemos la difusión de los resultados de este monitoreo, tanto el monitoreo que hace el servicio como el monitoreo que hacen los externos. Los externos tienen aproximadamente algo de 1.500, 2.000 trampas a nivel nacional. No es poco. También nosotros hacemos el seguimiento de la actividad de los externos. Ellos nos tienen que entregar de manera mensual la información que van levantando su sistema de monitoreo y también de su sistema de muestreo de fruta. Con eso nosotros vamos actualizando nuestro registro, nuestra página web, donde todo ciudadano puede entrar y ver cuál es la situación de la plaga. Y por último, también las acciones con los externos, que externos los productores, los arrendatarios, los tenedores, administradores, centros de procesamiento de fruta, empaques, para indicarles cuáles son las medidas de manejo integrado para el control de esta plaga y poder mitigar sus daños. Acá podemos ver en esta imagen cómo está la plaga hasta el día de hoy en nuestro territorio. Tenemos la región de O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos con la plaga presente. Como ustedes pueden ver, el año 2017 que detectamos la plaga, hacia el 2018, 2019, la plaga empezó a subir hacia el norte del país, del sur hacia el norte. Y estas regiones están con la plaga presente. Tenemos regiones con la plaga con distribución restringida. ¿Qué significa eso? Que en toda la región, algunos puntos solamente hemos tenido detección de la plaga. Valparaíso, en marzo del año anterior tuvimos detección de la plaga en San Antonio, específicamente en el sector de Santo Domingo, en lugares donde hay frutilleros, y también en Panquehue, en la región metropolitana. También mediados de 2019 y luego en agosto, también es una plaga con distribución restringida solamente en el sector de San Pedro, Melipilla, en un lugar de frutilleros. Aysén, el año 2019 y el 2020, también unas detecciones esporádicas, pero también está como plaga de distribución restringida. Y Coquimbo dice incursión porque detectamos 2 ejemplares en un centro de abastecimiento y no hemos tenido nuevamente ninguna detección. Las regiones libres, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Magallanes. No hemos tenido ninguna detección de esta plaga. Algo muy importante también es poder verificar cuáles son los hospedantes de la plaga acá en Chile. Este trabajo lo hacemos con las muestras de fruta que encontramos que tenían estados inmaduros, o sea, larvas. Y las criamos y podemos determinar que en Chile especies de carácter cultivable que son altamente importantes para ustedes, por las personas que ustedes representan, tenemos a la frambuesa, la mora híbrida, frutilla, arándano, cerezo, guindo, murta, ciruela, durazno y uva casera. ¿Por qué tipo uva casera? Porque fue en un parrón de una casa. Hasta el momento no tenemos ninguna detección en algún parronal productivo. Y las especies silvestres, que son un gran dolor de cabeza, la zarzamora, que está a nivel nacional, que es una especie silvestre que nos acompaña en los caminos, en las carreteras, los pequeños caminos, que es un corredor de dispersión para esta plaga. Está la rayán, voy a nombrar solamente algunos, la hiedra, el boldo, el frutillón, la zarza parrilla. Ese es un gran dispersor de la plaga. ¿Cuáles son los ámbitos de acción? Recordando nuevamente que esta plaga no tiene control, pero sí podemos tener buenas medidas de mitigación. ¿Por qué tan importante es la medida de mitigación? Yo les nombré que en 2008 en California se detectó la plaga, cuando los... Señora Jacqueline, perdón, ¿podría pedirle que apaguen su video para que el audio se escuche mejor para poder... Okay. Muchas gracias. Deme un segundo.
Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya, Jacqueline. Ok. Jocelyn. Entonces, el año 2000, medidas de mitigación. El año 2008 en Estados Unidos se detectó la plaga. Cuando se detectó la plaga, esta ya había invadido la producción de frambuesas, cerezas, y ya habían tenido un impacto económico. Nosotros acá en el país, el 2014 la detectamos y hasta el momento no tenemos un daño económico. Las medidas de mitigación, los planes de manejo integrado son fundamentales para mantener esta plaga a raya. ¿Cuáles son qué tenemos que mitigar? Los efectos que puede generar esta plaga a un corto, mediano y largo plazo. ¿Qué significa eso? Efectuar manejo integrado de la plaga. ¿Cómo se hace el manejo integrado de la plaga? Teniendo un monitoreo, correcta identificación, saber que es la Drosophila Suzuki la que está atacando nuestros huertos, la limpieza y el manejo del cultivo. No que los usuarios no dejen la fruta que no van a vender o no van a consumir en sus árboles, que no la dejen en el suelo, porque eso es reservorio de la plaga. Eliminar, enterrar, echar en bolsas negras, dejar el sol para que la plaga desaparezca y bajemos los índices que tenemos. Aplicación oportuna de los insecticidas, el monitoreo es fundamental para eso. Que nos dice está apareciendo la plaga, ahora tenemos que hacer las aplicaciones. Manejo de las especies del entorno, las especies silvestres y otras medidas. Importante también es no comercializar fruta, que las personas sepan que tiene Drosophila Suzuki, o regalarla. La Drosophila y las plagas se mueven de manera natural, pero sin duda nosotros también somos vectores del movimiento de las plagas. Limpieza y manejo de los sitios de procesamiento. Las personas que se dedican a vender fruta, las cajas habitualmente se pasan de una región a otra, pero no las limpian. Vamos dispersando la plaga. Es fundamental tener nuestros procesos, manejarlos de manera limpia. Sin duda, algo muy importante es potenciar los canales de difusión, comunicación y capacitación. Así nos mantenemos en conocimiento de cómo actúa la plaga para poder hacer manejo integrado de la mejor manera posible. Esta comunicación integra las mesas de trabajo público-privado. Tenemos grandes mesas de trabajo en la región del Maule, en la región de O'Higgins, en otras regiones del sur, donde estas mesas de trabajo han servido para que la plaga se mantenga fuera de nuestras áreas productivas o el impacto sea bastante bajo. Reuniones con las universidades, con INIA, y todos los interesados hemos estado ahí para poder reunirnos y poder transferir el conocimiento y entregar la capacitación a los productores, tanto grandes, medianos y pequeños. El monitoreo de la plaga con las entidades externas es fundamental porque nos permite mantenernos e indicarnos en qué momento la plaga ya está apareciendo. La plaga puede estar entre 20 y 25 grados. Cuando las temperaturas bajan, ella se va a zonas de resguardo. Está presente pero resguardada. Por eso es fundamental cuando el monitoreo nos dice ahora tenemos que empezar a atacar. Y potenciar la investigación. Algo fundamental, buscar nuevas maneras de controlar y mitigar esta plaga, con controladores biológicos, insecticidas orgánicos. En varios países se está realizando, acá en también tenemos un trabajo bastante interesante, pero los controladores biológicos tienen que ser de cada país. No podríamos traer controlador biológico que funcione en México a Chile porque podríamos traer otro problema, pero esa es una tremenda línea de trabajo que hay que integrarla en este trabajo mancomunado, como les indicaba. Importante también en el mes de diciembre, el subsecretario de Agricultura, viendo esta problemática que ya se estaba mostrando, que en 2017 ya teníamos la plaga, pero ya este año se ha mostrado bastante fuerte, se generó un oficio, el 983, para la coordinación y articulación de la estrategia de difusión sobre esta plaga. Nosotros como servicio seguimos difundiendo los resultados de las detecciones, seguimos entregando apoyo y transferencia para la correcta identificación de la plaga, seguimos trabajando con SAC-INIA para la cooperación de la entrega de la información técnica para la elaboración de charlas y seguimos trabajando con INIA para poder atender las solicitudes técnicas de parte de los productores en casos requeridos. También trabajar con INDAP, los PRODESAL, porque no también con las municipalidades. Hay muchas personas que acuden a las municipalidades a pedir información. También tenemos una página, un link específico de Drosophila Suzuki, donde tenemos desde tutoriales para muestreo de frutos, manuales de reconocimiento, fichas técnicas, cómo puede
pueden hacer trampas caseras para bajar la población de esta plaga. Esta información está hecha tanto para asesores técnicos como también para usuarios medianos, incluso hasta la dueña de casa, con cartillas de la Drosophila Suzuki, un librillo donde le indica qué es lo que tiene que hacer en caso de. Y también está un link con la Universidad de O'Higgins, que tiene un tremendo trabajo también, que es un proyecto FIT, que lo ejecuta la universidad con apoyo del servicio y FDF. Y reitero nuevamente la participación del SAC en mesas de trabajo público-privado con distintos organismos durante todo el tiempo de que la plaga está presente y desde antes, del 2014, porque hemos tratado siempre de mantener los canales de comunicación muy abiertos porque sabíamos que esto iba a llegar y había que estar preparados. Ahí está la página del servicio también, fácilmente linkeable, donde uno puede encontrar toda la información que les indiqué, dónde está la plaga presente, los instructivos, desde las asesorías para poder determinar si la plaga es Drosophila Suzuki o no, los tutoriales, etcétera. Un tremendo material de apoyo para toda la línea de acción. Y por último, les quiero mostrar los mapas para que ustedes puedan ver las detecciones que tuvimos. Ahí podemos ver en la región de Coquimbo, en La Serena, las 2 Suzuki que tuvimos, solamente fueron 2, no hemos tenido más. Luego está la región de Valparaíso, cerca de San Felipe, Panquehue, no hemos vuelto a tener detección. Después también en Valparaíso, lo que les comentaba, San Antonio, los frutilleros, detecciones esporádicas. En Santiago, específicamente en Meletilla, también en una zona de los frutilleros, detecciones esporádicas, no hemos vuelto a tener más detecciones. Aquí ya podemos ver algo más intenso en la región de O'Higgins, donde la plaga ya está presente. Después en la región del Maule, Ñuble, Biobío, como ustedes pueden ver en este mapa, es una línea, es un corredor, y esto está muy asociado a los hospedantes silvestres, la zarzamora fundamentalmente, que sirve de zona de resguardo cuando no hay fruta ni temperatura para que esta mosca se pueda desarrollar. Ahí está esta mosca. Seguimos más al sur, la Araucanía, donde fue la primera detección, que pensamos que entró por ese sector de la República Argentina a nuestro territorio, los ríos y los lagos, que está altamente dispersa la plaga. Por último, les explico, hemos tenido estas 2 detecciones esporádicas, pero también la denominamos como la plaga presente en esta región. Como verán, la plaga lamentablemente llegó a nuestro país y la plaga ya está presente, y lo que tenemos que hacer todos es trabajar para mitigar y bajar los costos que puede producir de pérdida y esperemos la menor pérdida posible tanto para los grandes, medianos y pequeños agricultores. Gracias. Muchas gracias a usted, señora Jocelyn Llévenes, y a don Rodrigo Astete. Ofrezco la palabra al diputado Ramón Barros para hacer algunas consultas. Sí, gracias, presidente. Agradecer especialmente la exposición de don Rodrigo Astete y particularmente de doña Jocelyn. Da mucho gusto cuando hay gente joven en el agro o en las instituciones vinculadas al agro que manejan estos temas con la seguridad, con la certeza que expone Jocelyn. Yo realmente los felicito. Solamente algunas cosas. En la introducción por parte de algunos diputados hay que tener mucho cuidado de no hablar de la mosca de la fruta como si se tratase de la mosca del Mediterráneo, que es la Ceratitis capitata, que no tiene nada que ver con esto, porque es una plaga cuarentenaria terrible para Chile, que la hemos combatido durante décadas con todos los gobiernos, ¿no es cierto? Y no tiene que ver la Drosophila Suzuki con la Ceratitis capitata, que es la mosca del Mediterráneo, que provocan muchas veces el establecimiento de cuarentenas, etcétera, particularmente en la zona central y en sectores vinculados a, ¿no es cierto?, los puertos, los traspasos más importantes, ¿no es cierto?, de aduana en Chile, como el Paso de los Libertadores, etcétera. Entonces, primera cosa es dejar establecido que esto no es mosca del Mediterráneo, que es algo totalmente distinto. Ahora las preguntas. ¿Se están realizando algún tipo de investigación en control biológico en Chile? Me refiero a insectos que parasitan, los estados más sensibles como son larvas y pupas, y que bien decían Jocelyn que no es llegar y traer externamente
insectos para el control biológico, porque pueden ocasionarnos problemas adicionales, ¿no es cierto? Entonces, primera pregunta, eso. Y en segundo lugar, lo importante que es el poder difundir en pequeños agricultores. Yo creo que normalmente aquellas empresas que se dedican a la exportación tienen asesores en materia de entomología y entonces incluyen dentro, ¿no es cierto?, de los controles habituales, se hace coincidir con permetrinas o neonicotinoides o productos de baja toxicidad en aras de poder controlar, ¿no es cierto?, esta plaga. Y un poco, quizás mi pregunta iba más bien al control biológico. Hay muchas especies en Chile que las hemos logrado atenuar en sus impactos mediante el control biológico y sobre todo hacer una recomendación particularmente a el poder difundir parte de este material en los pequeños agricultores a través de las oficinas de INDAP para efectos de poder mantener informada a aquella población que muchas veces no tiene relación con los sectores que tienen mucho mayor desarrollo de información y de asesoría entomológica, para efectos de poder prever, ¿no es cierto?, los problemas que la diputada Nullado, por ejemplo, plantea con tanta certeza, que hay gente que realmente se topa con esta plaga y quizás no sabe de qué se trata, pero hay sectores muy cercanos quizás que por la información más directa pueden tener acceso a esta información. Así que solamente eso y muchas gracias. Gracias, diputado Barros. Bueno, efectivamente hacer hincapié en lo que ha dicho el diputado Barros de la importancia de la difusión, sobre todo los pequeños agricultores que no tienen los medios como para poder acceder a esta información. Las grandes compañías agrícolas, bueno, tienen sus asesores, en cambio los pequeños no cuentan con esa información. Para responder a estas inquietudes, don Rodrigo Astete o la señora Jocelyn Llévenes. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, voy a partir un poco en desorden por lo que plantea el diputado Barro. Bueno, efectivamente, la gran estrategia que tenemos que tener con los pequeños productores es poder llegar a ellos a través de las distintas líneas, ya sea a través de INDAP, a través particularmente de las municipalidades, los PRODESAL, y en eso contarle que desde el inicio, en realidad, de la estrategia de la posible llegada de esta mosca de alas manchadas, empezamos a trabajar con ellos, tenemos un trabajo fluido, tenemos reuniones constantes de poder dar directrices a los equipos técnicos en relación a metodologías de control. Y bueno, particularmente como señalaba el diputado, efectivamente en Chile tenemos plaguicidas autorizados para el control de esta plaga, hay más de 25 plaguicidas autorizados y sin duda el poder entregarle a ellos herramientas para poder realizar esto es un tema primordial que estamos canalizando tanto desde el SAC y como señaló bien Jocelyn, a través de las distintas seremías de agricultura en las distintas regiones. Hemos tenido coordinación a través del subsecretario de Agricultura que busca, obviamente, el poder trabajar articuladamente todos los servicios del agro en relación a esto, llámese INIA, INDAP, el SAC en particular para capacitar y dar información a los productores. Aquí, y solo un comentario para después pasar a la siguiente pregunta, señalar que lo que está ocurriendo este año, que se visualizó mucho más fuerte el daño que podía provocar esta plaga, particularmente en los huertos caseros o los huertos de traspatio, que producto que obviamente por no tener un manejo fitosanitario, la plaga ha ocupado ese nicho. Y sin duda que obviamente al ver una persona que en la cereza de su casa, que está acostumbrada a consumir, que este año las tiene llenas de estas larvitas, obviamente ha causado mucha conmoción en redes sociales y de otro tipo, y que ahí hemos estado entregando la información y esperamos en realidad que vayan poco a poco estas personas adecuándose y haciendo ciertos manejos, como señalaba Jocelyn en su presentación. Referente a la primera pregunta del diputado Barro en relación a la investigación y el control biológico, sin duda que estamos muy interesados. De hecho, hemos tratado de propiciar distintas líneas de trabajo con distintas universidades, particularmente una de las que ha sido más activa, una de las nuevas universidades, la Universidad de O'Higgins,
que ha estado trabajando con nosotros. Y bueno, le doy la palabra, si a usted le parece, señor presidente, a Jocelyn para que nos cuente un poco del tema de control biológico. Señora Jocelyn Llévenes, tiene la palabra, por favor. Presidente, sí, respecto al control biológico, reitero que no podemos trabajar con lo ya aprobado en otros países porque podríamos traer otro problema. Es por eso de que INEA sí está trabajando con algún control biológico, hongos, también está trabajando con la Universidad de Oregón para poder ver qué controladores biológicos están acá en nuestro país. Pueden atacar hasta Drosophila Suzuki y también productos que no son considerados plaguicidas. Hay una línea de trabajo, como bien dice Rodrigo, con este oficio que es el del subsecretario, donde llama a todos los entes a poder participar. Nosotros estábamos trabajando con esto con bastante tiempo, antes del 2014, como les dije, para poder enfrentar. También hay un grupo de trabajo que es el COSABE, del Comité de Sanidad Vegetal, donde tenemos un grupo donde se está viendo también los controladores biológicos, porque esto es una plaga que está en Argentina, está en Uruguay, está en Brasil, quizás está en Perú, no tienen un sistema de vigilancia, así que no lo tienen muy claro, es una plaga que tenemos que trabajar todos en unión para poder rescatar los mejores aprendizajes de los otros países. Nosotros estamos en esa vía, esperemos que pronto nuestros colegas de línea, junto con la Universidad de Oregón, junto con las universidades también de Chile, como la Universidad de O'Higgins y otras, podamos tener pronto estos controladores biológicos para ir mitigando esta plaga. Y voy a recalcar nuevamente también el tema de la difusión. Es importante tener a la comunidad informada. Nosotros tenemos folletos para una línea que les dije, productores, pequeños, medianos, grandes, usuarios, para que ellos conozcan la plaga y puedan saber lo que tienen que hacer, cómo pueden bajar población. Estamos en ese trabajo, creemos que vamos en un buen camino. La plaga llegó el 2014 a Argentina, lo más probable que estaba antes. Nosotros aún estamos a tiempo de poder abordarla con toda la comunidad a nivel nacional, especialmente en el sur de Chile, donde la honorable señora Emilia Nullado habló respecto a los pequeños, que son tan importantes porque son su medio de sustento en una temporada donde son frutos tan apetecibles como las frambuesas, las moras también, por qué no decirlo. Así que espero que pronto podamos tener estos controles biológicos y estos productos químicos que no son considerados plaguicidas, son orgánicos, para poder combatir la plaga, estimados. Gracias, señora Jocelyn Llévenes. Perdón, disculpe, señor ¿sí? presidente, se me quedó también uno en el tintero. La Fundación del Desarrollo Frutícola también está trabajando en aquello. Y por último, sí, varias universidades se han acercado al servicio para trabajar en proyectos en vías de poder hacer todo lo posible para buscar las mejores alternativas de control de esta plaga. Son muchos nombres, no los recuerdo ahora porque constantemente nos están enviando solicitudes porque trabajan con el apoyo del servicio, que somos los expertos en la plaga acá en Chile. Gracias. Ahora sí, muchas gracias a usted, señora Jocelyn. Quisiera consultarle algo que insinuó don Rodrigo Astete, que me parece muy interesante, que han habido efectivamente muchas inquietudes a través de las redes sociales de agricultores que han manifestado su preocupación por esta mosca de las alas manchadas. Mi pregunta es, ¿el SAC informa a través de las redes sociales o responde algunas preguntas frecuentes a través de las redes sociales, don Rodrigo Astete? Muchas gracias, señor presidente. Sí, mire, efectivamente, nosotros tenemos una aplicación, hoy en día se llaman APP, una aplicación en un celular, donde podemos recibir denuncias, donde permite básicamente la persona sacar una foto, esa foto queda georreferenciada, se va a una base de datos del SAC, el SAC evalúa esa foto de esa plaga, no importando si es esta u otra, y le da respuesta a las distintas personas de qué plaga se trata. Si es necesario, obviamente envía a su funcionario a terreno para poder realizar una evaluación. Nosotros tenemos eso disponible, cada cierto tiempo hacemos lanzamiento y relanzamiento de esta aplicación y estamos difundiendo a través de ello esa información. También, por otro lado, estamos utilizando todas las redes sociales existentes, Instagram, Facebook y particularmente la página web del SAC, Twitter también,
para poder informar a las distintas personas que utilizan esos medios de información. Muy interesante. Yo creo que me parece que tiene que haber una interacción con los agricultores. ¿La app es SAC tal cual o tiene algún nombre? Sí, se llama Denuncia Fitosanitaria. Perdón, se llama Denuncia Fitosanitaria y es una app que está disponible en ambiente Android y que puede ser descargada por cualquier persona para poder enviar información al SAC e interactuar referente a las denuncias de plaga. Bueno, muchas gracias, don Rodrigo Astete, señor Jocelyn Yeven. No sé si hay alguna otra pregunta. Los parlamentarios. Diputada Emilia Nullado tiene la palabra. Gracias, presidente. Me quedo con la inquietud porque pudiera, o tal vez, a lo mejor de manera interna, o podemos enviar un oficio para que pudiera llevarse a cabo esta coordinación con el INDAP, donde gran parte de la pequeña agricultura familiar campesina y los pueblos indígenas, en especial el pueblo mapuche, está incorporado dentro de esta agricultura ancestral y que ha terminado afectando sus cultivos también, porque muchos de ellos son productores de frambuesa, de frutilla y arándanos, un porcentaje también importante, pero lo más importante, de manera natural, que ellos tenían la producción de cerezos. Entonces, por lo tanto, nos gustaría que exista esta coordinación, por lo cual señalaba, señor presidente, por su intermedio, si podemos oficiar al INDAP, tome conocimiento y la coordinación para que se pueda llevar a cabo este manejo fitosanitario y donde se pueda difundir, porque hay mucha preocupación de las familias y donde también es importante señalar cuál sería el procedimiento, cómo ellos enfrentan el 2022, porque en la otra cosecha de cerezo y de la producción que ellos realicen, si no se le entrega la información, si no se le acompaña en este proceso, lamentablemente vamos a encontrarnos en un 2022 aún con mayor complicación que hoy día se tiene a raíz de esta pandemia que ha restringido a través de cordones sanitarios las diversas cuarentenas que se han declarado, que ha impedido que muchos de ellos concurran a los centros de venta, de comercialización en las ferias, y donde finalmente tampoco pueden producir las mermeladas ni guardar la pulpa como lo hacían en el pasado. Entonces también, ¿qué está pensando en esta medida de apoyo a estas familias que hoy día requieren que el Estado, a través de las instituciones como el INDAP, o la decisión que debiera tomar el ministro de Agricultura para poderlas apoyar? Si no, para ello también es insostenible la situación que hoy día están viviendo. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Emilia Nullado. Diputado José Pérez Arriagada. Gracias, presidente. Agradecer y felicitar a don Rodrigo y a la... Sin audio, diputado. Tiene que activar su audio, diputado José Pérez. No? Sí, felicitar a los expositores que hemos tenido en esta oportunidad acerca de un tema tan importante como este, que ha afectado sin duda a los pequeños y medianos agricultores que nada sabían de esta noticia, ¿no es cierto?, de esta mosca que ha causado un daño tremendo en la fruticultura en general. Ya sabemos, afecta no solamente a las frutillas, arándanos, frambuesas, cerezos y otros, damascos también, de tal manera que sería conveniente que cada vez que aparezca una recomendación al SAC, ¿no es cierto?, una plaga nueva, se informe a la comisión para que a través de la comisión se pueda informar también, ¿no es cierto?, en nuestras sesiones a la gente para que oportunamente esté enterada, y pedir al INDAP que informe, ¿no es cierto?, a los agricultores que atiende al menos, y ojalá pudiéramos hacerlo en forma más masiva, cuáles son los insecticidas que pueden utilizar en estos casos, porque esta plaga
la verdad las cosas que la tenemos aquí en la 8ª región hace por lo menos 2, 3 años, y se ha visto, ¿no es cierto?, en la zarzamora, donde parte, y enseguida en tantos frutales, que ha afectado seriamente la producción de pequeños y medianos. Van a perder todo lo que tenían por cosechar, o ya lo perdieron, y entonces es necesario que ellos sepan cómo combatir, qué insecticidas aplicar. Mientras no aparezca el control biológico, hay que batirse, ¿no es cierto?, con los insecticidas apropiados y con las prácticas necesarias para alejar, ¿no es cierto?, malezas donde se establecen durante el invierno, ¿no es cierto?, los huevos, las larvas o los insectos mayores para partir la temporada siguiente, ¿no es cierto?, con esta lamentable afección a nuestra fruticultura. Así que agradecer la información y estar atentos, ¿no es cierto?, a lo que ocurra, y que nos dejen también los antecedentes que hoy día expusieron para tenerlos, ¿no es cierto?, en la comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado José Pérez. Bueno, sin perjuicio de que el Servicio Agrícola Ganadero ya está difundiendo esto, vamos a oficiar a INDAP para que también difunda e informe a sus usuarios de esta mosca de las alas manchadas. Diputado Barros. Sí, no, yo sumarme al diputado Pérez en el sentido que podamos, y a la diputada Nullado, por cierto, que podamos oficiar, que podamos instruir que se pueda difundir de manera más masiva. La única importancia, eso sí, es que los diputados que hablan sobre estos temas permanezcan en la sala, por lo menos para poder oír las explicaciones de los expertos, porque algunos transitan por la comisión, hacen lindos discursos, pero cuando le toca a los técnicos hablar para que nosotros podamos aprender, ya han dejado la sala, y quedar de manifiesto la molestia a veces, de que solamente permanecemos algunos que pareciera ser que estamos más interesados, y algunos hacen unos lindos discursos y luego abandonan antes siquiera que les puedan responder, se van. Y eso a mí me molesta profundamente. Gracias, presidente, he dicho. Gracias, diputado Barros. Don Andrés Meneses, para también referirse a este tema. Gracias, presidente. Prefiero pedirle que le entregue el uso de la palabra a don Rodrigo Astete, que le está pidiendo, dado que la verdad la exposición tanto de él como de doña Jocelyn ha sido bastante extensa, y quizás sería bueno aprovechar los minutos que nos quedan de sesión para que sus señorías puedan dirigirle las consultas que tengan que ver tanto con este como con otros temas de interés en sus respectivos distritos. Gracias, presidente. Gracias a don Andrés Meneses. Don Rodrigo Astete, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, yo aclarar algunos comentarios de lo señalado por los honorables diputados. En particular, la interacción con INDAP existe, está mandatada por el subsecretario, pero obviamente considero que mientras más estemos enterados y coordinados, mejor se pueden hacer las cosas, y sin duda cualquier nota que llegue a INDAP o a nosotros, vamos a cumplirla a cabalidad buscando la mejor coordinación. Señalarle también que efectivamente, como señalaba el diputado, esto está afectando a pequeños productores. Nosotros hemos estado entregando información a ellos, tenemos información publicada, hemos hecho folletos para poder llegar a los pequeños productores también, donde sale la información referente al tipo de plaguicidas que utilizar, y de esa forma poder tener un mejor manejo. Y finalmente, en relación a lo que señalaba también el diputado, de poder enviarle a esta comisión información de plagas emergentes, relevantes, nosotros, al menos desde el SAC, y desde esta división en la parte agrícola y forestal, vamos a estar gustosos de poder enviarle información e ir anticipando lo que va ocurriendo. A nivel mundial constantemente tenemos riesgo, existen información de estas plagas emergentes, como le comentaba yo, que es similar a lo que ocurrió, probablemente, obviamente con un impacto muy fuerte del COVID, empieza a aparecer en un país una plaga, se hace relevante, se empieza a diseminar en los distintos países, y sin duda vamos a estar muy interesados de poder comunicarle a esta comisión
cuáles son los riesgos que tenemos y de una u otra forma cuáles son los monitoreos que estamos realizando. Que sí, encantado de poder informar constantemente de esa situación. No sé, sin más, señor presidente, la señora Jocelyn Llévenes quería generar la última aclaración, si usted así lo permite. Señora Jocelyn, tiene la palabra. Por favor. Gracias, señor presidente. Solo quería indicar de que la plaga en esta temporada ya hizo lamentablemente estragos en varios productores, pequeños fundamentalmente y medianos, y es el momento de que para la próxima temporada no vuelva a ocurrir esto, tomar todo lo que nosotros como servicio hemos aportado y lógicamente INEA, INDAP y todos los entes que puedan ayudar para que en corto plazo que tenemos, que es toda la temporada ya desde que terminó el invierno, tengamos nuestros sectores, nuestras áreas libres de cualquier residuo que haya quedado ahí, reservorio de la plaga, para no tener el daño que lamentablemente varios han tenido. Es el momento de trabajar, señor presidente, y no ponernos a trabajar ya cuando la plaga está en nuestra ruta. Todo eso quería indicar, señor presidente. Gracias. Gracias a usted, señora Jocelyn Llévenes, don Rodrigo Astete y también don José Miguel Rodríguez, quienes nos han acompañado en esta sesión. Agradecerles por sus exposiciones y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.